Muy buenas tardes. Deseamos el día de hoy, que estamos a 4 de octubre del 2020, compartir la palabra de Dios y siempre confiando en la ayuda de su Espíritu Santo, rogando que Él sea quien nos ayude, tanto a mí que expongo su palabra como a ustedes que la escuchan, y suplicando también a Dios que nos guíe en el anotar los pasajes más importantes, en revisarlos de nuevo, también ver este video de principio a fin para no perder y sobre todo tomar las decisiones para ponerlo por obra. Pues damos gracias a Dios y vamos a iniciar con oración. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza y sobre todo por tu misericordia. Esta misericordia que fue mostrada para nosotros en Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que seas tú quien nos dirijas en este estudio y que lo grabes en nuestro corazón y que nos des las fuerzas para ponerlos por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el título del mensaje el día de hoy? Jesús es rico en misericordia. Y quisiera iniciar comentando, la misericordia es una palabra que se escucha y que no siempre es entendida de manera correcta. ¿Qué significa la palabra misericordia? En el lenguaje hebreo, misericordia significa vísceras, expresando en sentido figurado un sentimiento íntimo, amoroso y profundo que liga a las personas. Esta concepción hebrea llama la atención al sentimiento íntimo, amoroso y profundo que liga a las personas, pero que produce siempre algo benéfico que ayuda en una necesidad. O sea, la misericordia aporta, suple, ayuda. Hay una acción que acompaña este sentimiento profundo de amor. También se explica la palabra misericordia, que proviene del latín y está formada por miser, que significa miserable, cor o cordis, que significa corazón, y el sufijo ia. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Según un buscador conocido en la internet que se llama biblegateway.com, dice que se lee 395 veces en la Biblia, 329 veces en el Antiguo Testamento y 66 veces en el Nuevo Testamento. Puedes leer una cita diaria con esta palabra por un año y un mes. Del Antiguo Testamento quisiera narrar un pasaje de la misericordia de Dios en la vida de José, que fue hijo de Jacob, al que después se le llamó Israel. José fue calumniado por la esposa de Potifar, que era oficial del faraón, acusado de intentar abusar sexualmente de ella, lo cual era una mentira. Y el esposo Potifar le creyó a su mujer y lo envió a la cárcel. Pero en Génesis 39:21 se lee: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Notemos que le extendió Dios su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Al final de la historia de José, obviamente que es libertado y es puesto como gobernador de Egipto y viene a ser el salvador de su pueblo debido a un hambre que duró 7 años. Bueno, los invito a leer toda la historia en el libro de Génesis en la Biblia. Dios tiene misericordia y algo a favor de quien es temeroso de Él y que puede estar pasando por diferentes circunstancias también de sufrimiento, de preocupación, a situaciones que parecen imposibles. Tal vez una enfermedad que no se sabe qué va a pasar. En la Biblia
Se repite también muchas veces que Dios es clemente y misericordioso y que trae bendición sobre las personas que se arrepienten de su rebeldía. La historia de este día se titula La mujer que tocó el manto de Jesús. Y voy a hacer la lectura en 3 evangelios. Iniciaré en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 21 al 34. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En el Evangelio de Marcos así lo leímos. Y ahorita vamos a leer el Evangelio de Mateo. También es un paralelo o el mismo mensaje dicho por otro, que es Mateo. Dice así en el capítulo 9, versos 18 al 22. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el borde de su manto, quedaré salva. Entonces, dice en el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Se dan cuenta la similitud? Leo el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 8 y en el verso 40. Y voy a leer hasta el 48. Dice así, del 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, les declaró delante de todo y el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Los tres evangelios describen este hecho dentro del contexto que Jesús había atendido una invitación para ir a resucitar a la hija de Jairo. Y por lo tanto la multitud le seguía y le apretaba y le apretaba. Y vamos a continuar viendo cómo esta mujer enferma podía ella tomar la decisión de luchar contra las dificultades. Quiero recordar que en Efesios 2:4 dice así, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. La misericordia de Dios procede de su amor hacia su creación. Y nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados a su imagen y semejanza. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos estamos en la condición de ser sus hijos por la condición de enfermedad del pecado que nos ha traído la separación de Dios. Quiero ahorita compartir con ustedes algunos puntos importantes de la historia de la mujer para luego hablar de lo que nosotros necesitamos y podemos aplicar. La mujer deseaba la misericordia y en este caso vamos a hablar, deseaba la misericordia que Jesús podía proveerle. La misericordia de Dios es inmensa y ella podía creer que Jesús tenía una misericordia inmensa porque había creído que Jesús era Dios. Ella no tenía ninguna duda. ¿Y por qué iba y deseaba la misericordia? Por tres cosas. Porque había gastado todo su dinero en pagar a los médicos. No había dinero ya. El dinero había sido suficiente para estar pagando, pero el asunto número 2 por el que estaba motivada a ir a buscar a Jesús en su misericordia es porque no curaba. No curaba, estaba enferma, tenía ya 12 años, ya no tenía dinero. Y otro aspecto importante a notar en el deseo de la misericordia de esta mujer es que ella no fue llamada por Jesús para ser sanada. No como en el caso de los leprosos que Jesús escuchó, que querían misericordia también y que fueron los discípulos a decirle, ándale, acude, el maestro te llama. En este caso la mujer tuvo que esforzarse. Ella deseaba la misericordia, no era llamada, pero no se curaba con lo que había gastado en los médicos. Ahora, notemos en el segundo punto que además de que la mujer deseaba la misericordia, la mujer se acerca a la fuente única de verdadera misericordia. La mujer se acerca a la fuente de la misericordia. Y podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y en el verso 28, como dice así, dice la palabra de Dios. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La mujer enferma, pobre, la mujer tal vez rechazada por la cultura judía, debido a que una mujer con sangrado era inmunda y ella tenía que soportar
el desprecio venció todo. Ella se acercó a la fuente de misericordia. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que tener la seguridad completa, creer absolutamente que Dios es fiel y que Dios puede hacer todo y que Él es alguien que recompensa a los que le buscan. Vemos claramente cómo las personas, nosotros nos podemos acercar también a la fuente de la misericordia como esta mujer. Algunos se acercan a Dios observando las maravillas y la majestuosidad de la creación y se acercan a Dios. Otros se acercan a Dios a través de leer la Biblia, a través de meditarla, reflexionarla, pueden llegar a conocer la grandeza y la misericordia de Dios. Otros se acercan a través de escuchar una predicación de la palabra de Dios a través de una persona, un pastor, un siervo, que comparte con vehemencia y con el Espíritu Santo el mensaje de misericordia de Dios. Notamos entonces que el tercer aspecto importante resaltar en esta mujer, quiero repetir, el número 1, la mujer deseaba la misericordia. Número 2, se acercó a la fuente única y verdadera de misericordia. Y el aspecto 3, quiero comentarles que la mujer vence los obstáculos encontrados. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y verso 34, y él le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Ve en paz. Al vencer todos los obstáculos, la mujer recibe paz, recibe una respuesta al acercarse a buscar la misericordia de Jesús. Notemos entonces cómo en el punto 4 que quiero mencionar, Jesús por la misericordia le cura. Hay 3 aspectos importantes señalados aquí. 1, le cura inmediatamente. No tuvo que hacer cita, no tuvo que regresar. Fue curada inmediatamente. Fue curada completamente. No hubo un proceso de varias sesiones. Fue una curación inmediata y completa. Y la tercera parte, que satisface totalmente a la mujer, es una sanidad gratuita. Bueno, vemos aquí que es por la misericordia de Jesús que sucede la sanidad. Y miren ahora el punto 5. Por la misericordia de Jesús, la mujer es sanada, pero también es buscada para que confiese y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Dice aquí que le pregunta a las personas, les dice, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién? Y era una multitud que estaba muy cerca de él, lo tocaba, pero ninguno de la multitud tenía una relación tan profunda, tan estrecha, con tanta fe. No tenía la necesidad. Entonces, a las personas no les interesaba la mujer, les interesaba Jesús. Y aquí vemos que Jesús se interesa por quien cree en él, por quien le busca, por quien tiene esas necesidades tan difíciles en la vida. Dice aquí que entonces la mujer es buscada y la mujer entonces temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí vemos que la mujer tiene
una decisión de decir, yo soy. Yo he creído que tú podías sanarme y aquí estoy. Ahora reconociendo. Jesús no quiere discípulos secretos. Jesús no quiere que nosotros recibamos algún favor de Él, alguna misericordia, que nos quedemos callados. Esta mujer quería hacerlo así, pero Jesús no se lo permitió. Quería que la mujer confesara lo que había experimentado por medio de la fe. Y entonces podemos recordar, por su fe fue hecha salva. Por su fe fue hecha salva. También fue despedida. Dice, ve en paz. Ve en paz. Significa, ya no tienes que preocuparte. Ya no tienes que pensar que algo puede fallar. Todo está hecho bien. Y dice la tercera parte, queda sana de tu azote o enfermedad. Dice la palabra que somos justificados pues por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Esto es muy importante para nosotros. Bueno, hemos visto la historia de una mujer enferma por 12 años, sufriendo y gastando todo su dinero, sin curar y tal vez, como decíamos, despreciada. Esto que sucedió a ella también es posible para ti y para mí. Tal vez tú o yo tenemos sufriendo por alguna enfermedad, azote. Tal vez hemos gastado el dinero que tenemos o vamos camino a eso. Las causas del sufrimiento son tantas. Ya las he enlistado en ocasiones que he compartido la palabra. Muchísimas causas para no ser feliz. Muchísimas causas que hasta pagamos, engañados tal vez, que eso nos va a hacer feliz. Alcohol, cigarro, drogas, tatuajes, ropa, amistades, actividades, viajes, estudios, envidias y un montonar de situaciones más que nosotros decimos, si hacemos esto, voy a ser feliz. Tal vez ese es nuestro azote. Ahora, la decisión es tuya. ¿Sigues el ejemplo de esta mujer llena de fe? ¿O también puedes vivir cerca de Jesús, como la multitud, sin recibir su misericordia, sin recibir las palabras de sanidad, de aliento, de libertad, de paz, que solo Él puede dar? La misericordia de Jesús es abundante. Él nos quiere beneficiar, como dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús está buscándote a ti, está buscándome a mí, está buscando a todas las personas porque su ministerio es sanar, salvar a todas las personas. Tal vez tú digas, ¿y estás seguro que me va a sanar del cáncer? Déjame decirte, esta vida, con o sin cáncer, todos vamos a morir. No hay ninguna, hasta ahorita, manera de evitar la muerte. Por lo tanto, Dios en su soberanía puede ser que te sane o puede ser que te dé la seguridad que tendrás en Él, no solamente sanidad física en el futuro, sino desde ahora regocijo, paz, perdón de pecados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te invito a buscar la misericordia de Jesús y a recibir la respuesta a tu necesidad. No hay imposibles para Dios. La necesidad de aceptación es tan intensa que muchas personas están buscándola a través de las redes sociales. Se fotografían de un modo, se fotografían de otro, muestran apariencias y formas que atraigan a otros y piden que les digan que les gusta. Y tristemente hay personas que se han quitado la vida porque alguien hizo comentarios terribles
acerca de lo que publicó. Yo quiero invitarles a ustedes, a todos aquellos que están pasando por sufrimiento, por enfermedad, que nos acerquemos a Jesucristo. Jesucristo es rico en misericordia. Él es para nosotros nuestro Señor, nuestro Salvador. Que Él quiere que sea para ti también. Quiere aliviarte de esas necesidades. Pero si tienes también tú ya a Cristo en tu corazón y lo que estás escuchando te parece que es cierto, y ahora tengo para ti y para mí dos versículos antes de terminar. Uno de ellos está en Mateo capítulo 5, verso 7. Dice así en ese pasaje que se llama el Sermón del Monte. Dice así. Es Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una invitación para nosotros es que practiquemos la misericordia de Jesús, que va más allá solo de decir, cuánto lo siento, te entiendo, cómo sufres. Es más allá, es dar una ayuda, es apoyar, es orar, es proveer compañía, consuelo, es prestar oído a sus necesidades. Los misericordiosos, dice aquí la palabra, alcanzarán misericordia. Y otro pasaje que quiero leer está en Lucas 6:36. Lucas 6:36 dice así. Aquí lo tengo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y para nosotros, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir de misericordia es Dios. Y Dios, queriendo hacer evidente su misericordia, nos envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió para que viéramos cómo Jesús tiene misericordia de todo el mundo y que todo aquel que se acerque a Jesús con fe recibirá respuesta y atención a su necesidad, y Jesús tendrá misericordia. Yo quiero invitarles a tomar la decisión de seguir a Jesús. Este es personal. Tú lo puedes hacer en tu casa. Tú puedes decirle a Jesús, me arrepiento de todo corazón. He batallado con esto y con aquello y con aquello. He visto destruirse esto, esto y esto. Estoy cansado y quiero pedirte perdón y quiero entregarte mi vida. Quiero que tú, Señor Jesús, seas el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y también quiero decirte que estoy dispuesto a que tú dirijas mi vida desde ahora para siempre. Si tú tienes esa convicción de poder hacerlo, hazlo en tu casa, hazlo ahorita, pero hazlo. Y continuamos en la próxima grabación compartiéndote cómo seguir más a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por su gran misericordia para con nosotros. Te rogamos que no solamente escuchemos el mensaje, sino que podamos recibirlo y que traiga paz en nuestro corazón y quite toda angustia y nos sane de toda situación que nos está atormentando, si es así. Y si tú lo has hecho, Señor, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para compartir de la misericordia con otros que las necesitan y que nosotros podemos ser el conducto por el cual tú mandes tu misericordia a ellos. Que nosotros no seamos los que retengamos las bendiciones, sino que las compartamos, porque tú a eso nos has enviado, a compartir el mensaje de salvación, un mensaje de misericordia. Te damos gracias y te pedimos que bendigas a aquellos que van a tomar la decisión de entregarse a ti. Y también ayúdanos a nosotros, los que ya estamos en Cristo, a ser los que compartamos con hechos la misericordia tuya que nos has provisto. Te damos gracias
Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.